Vamos a empezar con la oración subordinada sustantiva. ¿Qué diferencia hay entre la subordinación y la coordinación y yuxtaposición que vimos con anterioridad? Vale, pues que cuando teníamos una oración coordinada o una oración yuxtapuesta, lo que nosotros hacíamos es que dividíamos la oración en dos partes y se hacía de forma independiente su análisis. Sin embargo, cuando estamos hablando de una oración subordinada, la proposición no es independiente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que analizarlo todo junto. Y va a tener una función sintáctica, es decir, va a ejercer las funciones o de sujeto, de objeto directo, o de circunstancial, o de complemento del nombre. Cualquier función sintáctica que nosotros hemos estado viendo en la oración simple la puede ejercer la proposición subordinada. Siempre que tenga una oración, lo primero que tengo que hacer es seguir una serie de pasos. Esos pasos, en primer lugar, es buscar el o los verbos. Si tenemos uno solamente, significa que tengo oración simple, pero si ya tengo los, es decir, tengo más de un verbo y no forma perífrasis verbal, eso significa que voy a tener una oración compuesta. Después tengo que ver los nexos para saber, en este caso también, si pudiese ser coordinada o si puede ser subordinada. Bien, dentro de los verbos que yo me puedo encontrar, teniendo en cuenta que estoy en la oración subordinada, me voy a encontrar un verbo principal y después me puedo encontrar varios verbos subordinados, uno o varios, dependiendo de los verbos que yo tenga. Lo que sí tengo que saber es que el verbo principal siempre está conjugado, siempre. ¿De acuerdo? Pero el verbo subordinado puede encontrarse de dos maneras. Se puede encontrar conjugado y sin conjugar, es decir, en forma personal y en forma no personal. Bien, cuando yo encuentro un nexo, el primer verbo después del nexo siempre va a ser el de la subordinada, siempre. Es decir, el primer verbo, una vez que identifico el nexo, el primer verbo que me encuentro, ¿de acuerdo? Ese es el de la subordinada. Y también me puedo encontrar que el verbo de la subordinada puede ser el verbo que esté en forma no personal, en su forma de infinitivo, de gerundio o de participio. Va a ejercer núcleo de un sintagma verbal, pero va a pertenecer a la proposición subordinada. Bien, una vez que ya tengo identificado cuál es el verbo de la principal y cuál es el verbo de la subordinada, lo que hago es buscar el sujeto y el predicado, en este caso, del verbo de la principal, de este verbo. Bien, antes de nada tengo que tener en cuenta varias cosas. Recordamos los métodos de reconocimiento, por un lado, del sujeto y del objeto directo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Bien, para identificar el sujeto siempre teníamos que tener en cuenta que realizábamos la pregunta quién o quiénes en singular y en plural, siempre que sea persona, y cuando no sea persona utilizamos la pregunta qué. También tenemos que tener en cuenta que la pregunta qué nos servía para dos cosas, para saber el sujeto y el objeto directo. El objeto directo se puede sustituir por el pronombre personal lo, pero el sujeto no. En caso de que no se pueda sustituir es sujeto y en caso que se pueda sustituir es objeto directo. Y por último, la concordancia entre el sujeto y el verbo en número y persona. En singular, singular, primera persona, primera persona. ¿Cuáles eran los métodos de reconocimiento del objeto directo? Bien, pues podría ser en este caso un sintagma nominal, cuya pregunta que realizaríamos sería ¿qué?, la que hemos hecho y formulado en el sujeto, y hemos dicho que si se puede sustituir por los pronombres personales átonos, lo, la, los, las, sobre todo el lo en la proposición subordinada, entonces sería objeto directo. Y luego tengo un sintagma preposicional que también es a más persona, que nos sirve para dos cosas, nos sirve para el objeto directo y el objeto indirecto. Para diferenciarlos se pasaría a pasiva y si fuese objeto directo, el objeto directo pasa a ser sujeto de la pasiva. Pero si fuese objeto indirecto, en la pasiva quedaría exactamente igual. Quedaría en este caso como a más persona. Bien, eso es importantísimo que lo tengáis en cuenta, porque nos va a servir durante todos los reconocimientos de las proposiciones subordinadas. El método de reconocimiento por excelencia de la subordinada sustantiva es que se puede sustituir o bien por el demostrativo eso, que funcionaría en este caso como un pronombre, cuando no es una persona, o en este caso por los pronombres personales tónicos, como él, ella para singular
y ellos, ellas para plural. Eso, cuando tuviésemos que hacer la concordancia entre el sujeto y el verbo, como tendría que cambiar el número y persona, eso se convertiría, en este caso, en esas cosas para el plural, ¿vale? Lo volveré a recordar y estar en los apuntes también. Vamos a enfrentarnos con las primeras oraciones para saber si son proposiciones subordinadas para empezar y si son sustantivas. Bueno, tengo 3 oraciones, voy a empezar por la primera. Lo primero que tengo que hacer, como hemos dicho, es buscar los verbos. Identifico los verbos gusta y regalen. Vale, y aquí nosotros tenemos un nexo. Recordamos que no está dentro de los nexos de las oraciones coordinadas, ni es copulativo, ni es adversativo, ni distributivo, ni disyuntivo. No es ninguno de ellos. Es un nuevo nexo que nos hemos encontrado. ¿Esto qué significa? Que no puedo separar por un lado esta parte y por esta otra. Si yo digo me gusta, necesitaría parte de la otra oración para tener un significado completo. Y al contrario, que me regalen cosas también necesitaría de esa parte para que tuviera significado completo. Bien, pues una vez que veo que es subordinado, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el verbo de la principal y de la subordinada. En este caso, he dicho que el primer verbo que me encuentro después del nexo, este es el nexo, el primer verbo que me encuentro después del nexo es el de la subordinada. Si tengo 2, uno, este es el de la subordinada, este será el de la principal. Y como veis, es un verbo que está conjugado. Por lo tanto, ya sé cuáles son los verbos principal y subordinado. Y me quedo, el importante en este caso, es el principal. Tengo que buscar el sujeto de este verbo. ¿Cuál es el sujeto de este verbo? O bien pregunto quién, o bien pregunto qué. ¿Quién me gusta que me regalen cosas? No. ¿Qué me gusta? Y la pregunta que estoy realizando es ¿qué? Decíamos que la pregunta ¿qué? Servía para 2 cosas. Servía para el sujeto y para el objeto directo. Si fuese objeto directo lo tendría que sustituir por lo. Y si no pudiese sustituirlo, en este caso sería sujeto. Yo pregunto ¿qué me gusta? Además, puedo hacer la sustitución de la proposición subordinada por el demostrativo que hemos dicho aquí anteriormente. El demostrativo eso, me gusta eso, ¿vale? Eso significa que esta proposición es subordinada, ¿de acuerdo? Porque es el reconocimiento de las subordinadas sustantivas. Entonces, me gusta eso. Y ahora vamos a sustituirlo por lo. Eso es lo que me va a determinar si es sujeto o objeto directo. Además, en la pregunta, yo dentro de la pregunta incluyo todo excepto la respuesta, porque yo digo ¿qué me gusta? Y la respuesta me gusta eso, que me gusta que me regalen cosas, ¿veis? Es decir, esa es la respuesta. Pues entonces, en esa pregunta me responde esto. Y ahora digo me lo gusta. Esto no se puede hacer. Por lo tanto, esto significa que es sujeto. Y hemos dicho siempre que si esto es sujeto, el resto es predicado. Lo que pasa que esto no es un sintagma nominal porque tiene un verbo. Esto es una proposición. Es subordinado porque esta parte depende de este verbo. Es sustantiva porque lo estoy sustituyendo, en este caso, por el demostrativo eso. Y es de sujeto porque esto me lo ha estado indicando el método de reconocimiento. Además, puedo decir me gusta eso, me gustan esas cosas. Es decir, lo he pasado a plural, tanto el sujeto como el verbo han cambiado de número las dos.
Por lo tanto, indudablemente este es el sujeto. Y el sujeto, como siempre hemos hecho, lo ponemos al mismo nivel que el predicado. Si esto es el sujeto, el resto es predicado. Bien, analizo el predicado. Sintagma nominal, conjunción de objeto indirecto, núcleo. Vale. Lo primero que hago es, si hay nexo, indicarlo. Nexo. Lo indico aquí. Y ahora es como si tuviese esto. ¿Cuántos verbos tengo ahora? Tengo uno nada más. Entonces, vuelvo a sacar el predicado de este verbo. ¿Quiénes me regalen cosas? Ellos. Si ellos es el sujeto, el resto es predicado. Núcleo del predicado, regalen. Que regalen, las regalen. Sintagma nominal, objeto directo, núcleo. Y me es a mí, sintagma nominal, objeto indirecto, núcleo. Y ya tendría analizado la primera oración. Nos vamos a la segunda. Hacemos lo mismo. Verbo, verbo, nexo. Este nexo, como vemos, no es ningún tipo de nexo coordinado. Este es el nexo. Vale, el primer verbo después del nexo es el verbo de la subordinada. Si este es el de la subordinada, este es el de la principal. Y este es el que nos interesa. ¿Quién me dijo que no vendría? ¿Y quién me dijo que no vendría? Él. Sujeto omitido. Si ese es el sujeto, el resto es predicado. Dijo, me es a mí. Mirad. Me dijo eso. Esto significa que esto es una proposición subordinada sustantiva, porque yo esta proposición la puedo sustituir por eso. ¿Qué me dijo? Esto significa que puede ser de sujeto o de objeto directo. Y si paso al objeto directo, entonces sería objeto directo. Y si no, sería sujeto. Me lo dijo. Y se puede hacer. Por lo tanto, la función sintáctica es la de objeto directo. Si este es el objeto indirecto, este es el indirecto. Y ahora ya, ¿qué hago? Saco el nexo y de nuevo tengo un solo verbo. Por lo tanto, ¿quién no vendría mañana? Él. Si él es el sujeto, el resto es predicado. Vendría, no. Partícula negativa. ¿Y cuándo? Sintagma adverbial, circunstancial de tiempo y núcleo. Vamos a la última. Tengo los que tienen dinero compran viviendas. Lo primero que tengo que buscar son los verbos. Tengo tienen y compran. Y aquí el nexo es los que. El primer verbo después del nexo es el verbo de la subordinada. Si este es el de la subordinada, este es el de la principal. Y este es el que me interesa a mí. Vale. Esto lo puedo sustituir los que tienen dinero. Esos compran vivienda, pero no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Entonces es ellos. Como estamos hablando de personas, puede ser en singular o en plural. Como lo he sustituido y pregunto, ¿quiénes compran viviendas? Se refiere a ellos. ¿Y ellos quiénes son? Los que tienen dinero. Esto significa, ¿de acuerdo?, que esto es la proposición subordinada sustantiva, porque se puede sustituir por ellos, de sujeto, porque he realizado la pregunta ¿quiénes? Y quiénes solo sirve para sujeto.
Y al mismo nivel, si este es el sujeto, este es el predicado. Compran. ¿Qué compran? Las compran. Objeto directo y núcleo. Bien, sacamos el nexo. Pongo nexo. ¿Quiénes tienen dinero? Ellos, sujeto omitido. Si ellos es el sujeto, el resto tienen dinero, el resto es predicado. Tienen, ¿qué tienen? Lo tienen, sintagma nominal con función de objeto directo y núcleo. Y así iríamos utilizando los métodos de reconocimiento del sujeto y del objeto directo y plantándolos aquí. Y lo que hacemos es siempre sustituir la proposición, ¿de acuerdo? La proposición subordinada, que es la que va a llevar el nexo o la que va a llevar una forma no personal. De momento la vamos a hacer solo con nexo, ¿de acuerdo? Veis que a partir del nexo, esta parte, esta y esta, la sustituimos o bien por el pronombre, por el demostrativo eso, o bien por el pronombre personal él o ellos, lo que tenemos aquí, que es el método de reconocimiento.